Bienvenidos a Cuestiona Todo Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. Señores, esto es el segundo bloque de los 4 bloques que tenemos de esta conversación que tuve con 2 de los 3 editores de ifrevistadigital.com, en las que debatimos sobre la participación o la resolución de una crisis y la participación de los distintos elementos que integran la vida en sociedad. En este episodio vamos a estar hablando de cuáles son las consecuencias en la economía gracias al coronavirus, lo que ha ocasionado, cuáles han sido las medidas económicas que se han tomado y que han tomado el Estado, y si son morales o no son morales, y si van en aras de impulsar la libertad o de coartarla. Así que, sin darle más vuelta, nos vamos con este segundo bloque. Ahora, hablando del efecto en la economía. Yo ahorita, porque estoy estudiando, ¿cómo se llama? Estoy haciendo estudios de mercado, viendo gráficas y todo esto para entretenerme y volverme más loco de lo que ya estoy. Pero sí me gustaría que toquemos, mezclemos un poco en lo de la economía, el comportamiento de la sociedad ante una crisis, qué efectos tiene eso en la economía y cuáles efectos podrían ser, considerando que estamos viviendo en una sociedad con gobierno y con Estado, cuáles debería regular el Estado si es que hay alguno y cuáles no. Entonces me gustaría que tocáramos ese tema porque, nosotros los 3 somos venezolanos viviendo en otras partes del mundo, así que tenemos la oportunidad de ver cómo cada sociedad funciona. Y yo recuerdo, yo sigo una cuenta de entretenimiento en el Instagram aquí que de paso da información muy al día, que es importante porque es un muchacho súper dinámico en la vida de Miami, y él publicó una foto de un screenshot que le hizo a Amazon en el que vendían Lysol a $80 un botellón, y el Lysol tú lo consigues en el supermercado a $8, $7, una tontería. Entonces, yo desde que estoy aquí, yo le he dicho mucho a la gente que nosotros hemos sido muy mezquinos, los latinos, con nosotros mismos, al decir que la viveza criolla es un comportamiento tercermundista y que solamente se ve en Venezuela, en Mérida, en Maracaibo, en Caracas, que solamente se ve en Colombia, en Bogotá, especialmente los venezolanos, cuando en realidad es la reacción natural de la gente. O sea, es la reacción. Eso se llama, sí. ¿Cómo se llama? Eso se llama función empresarial y está algo estudiado harto en economía, ¿no? Sí, o sea, yo creo que una reacción normal mía es querer proteger mi patrimonio y no por eso yo le estoy haciendo daño a otra persona, que es lo que termina pasando en estas discusiones económicas, que es que si yo si yo vi que la cosa se puso apretada, más bien deberíamos aplaudir esa capacidad de entender una crisis y tratar de resolver tu bolsillo de manera rápida. El hecho de que yo veo que se activa una crisis con un coronavirus y salgo corriendo a comprar todos los tapabocas habidos y por haber. O sea, salgo corriendo, los meto en mi casa, los compré a $1 y después lo vendo al precio que el mercado determine. Pues si alguien me lo quiere pagar a 8, lo va a pagar a 8 y lo voy a poner a 8 hasta que alguien me lo pague a 9 y así voy. Pero saben que yo con eso también tengo mi encontronazo por la sociedad en la que estamos viviendo y por el hecho de que tenemos Estado y creo que incluso Ayn Rand lo dice, en tiempos de guerra la intervención o la participación del Estado es elemental para tratar de mantener el orden, especialmente en lo económico también, aunque ella no era muy de opinar en el tema económico y creo que es bien cuestionable en su posición económica. Pero, ¿qué participación creen ustedes que tiene el Estado con respecto a la economía? Porque aquí sí estamos de acuerdo en el artículo ¿cómo se llama? De Nixon, pues. En el mío, sí. Sí. Bueno, lo primero que pasa cuando suceden estas crisis es que hay un shock de oferta por un lado, porque la gente, digamos, tiene problemas para producir, ya que el Estado manda a la gente para su casa y tal, ¿no? Y por otro lado hay un shock de demanda. La gente demanda muchos más productos, como por ejemplo estos, que son los tapabocas, y otras cosas. O sea, porque por lo menos aquí en Uruguay se vaciaron los mercados, que eso es una cosa de la que tenemos que hablar, que no tiene sentido, de papel higiénico. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Eso cuando se acaban las crisis, digamos, a niveles generales, eso se autorregula por sí mismo y se mejora, ¿sí? Esos shocks de demandas y de oferta terminan porque la gente que estaba en su casa vuelve a producir, vuelve a crear oferta y la demanda se acaba porque ya no es necesario tanto Claro, producto. pero en una crisis tú no le puedes hablar a las personas de lo que va a pasar después de la crisis, porque es que estamos en la crisis. Yo estoy desesperado y yo necesito el tapaboca. Exacto, sí.
Cuando estamos en ese problema y el Estado, por ejemplo, tiene la mala, digamos, el mal tino de poner a controlar los precios, por ejemplo, se crea como un bloqueo de la función empresarial, que es eso que tú estabas diciendo, y hace que la gente no vea beneficio hacia futuros en poder producir, digamos, estos artículos y simplemente haya un nivel de escasez supremo en esos rubros en específico, ¿no? Tú Y crees eso que lo es que hace. inmoral? ¿Tú crees que es inmoral hacerlo o te parece que uno debería ser medido en el hecho? Y se lo pregunto también a Dakar porque me gustaría la posición de Dakar, pero ¿te parece que es inmoral que yo vea que estamos en una crisis, especialmente pensando, vamos a pensar en una crisis, en un país que lleva muchos años en crisis? Porque hablemos del tema de Venezuela específicamente. Yo estoy en Mérida y entonces veo que hay un problema con el coronavirus y voy, compro los tapabocas y empiezo a vendérselo al mejor postor, ¿no? Y cabe destacar que yo podría decir desde el punto de vista económico, déjalo que lo venda al precio que quiera porque él está vendiendo a precio para cubrir sus costos, para reponer inventario y para también generar una ganancia adicional que le permita tener una vida decente. Pero en Venezuela eso en realidad no pasa porque la posibilidad de recuperar el inventario prácticamente no existe por los controles que hay. Entonces, ahí entra un choque moral sin duda y entonces te llegas a pensar, no, es que cuando tú vendas todos los tapabocas a $10, te vas a quedar sin tapabocas y lo que vas a hacer con el dinero es rumbiátelo, porque no vas a reponer inventario. Claro, lo que pasa allí es que Venezuela tiene como una especie de sistema económico mercantilista en el que no hay competencia, ¿sí? Entonces, cuando tú no tienes competencia, el nivel o la magnitud en la que suben los precios en un entorno como este, digamos desesperado, es Uh mucho -huh, mayor que si, por ejemplo, hubiera como en Estados Unidos, ¿no? uh O, por -huh. ejemplo, aquí mismo en Uruguay. Es verdad que aquí, por ejemplo, ha habido aumentos de precios de esos productos, pero la gente todavía se los puede costear. Porque un empresario no... cuando tú te vas directamente a la función empresarial es simplemente obtener beneficios de una actividad hacia futuro. Un Mm. empresario no va a ser lo suficientemente ilógico como para vender un producto a un precio en el que la gente no lo pueda comprar, ¿sí? Lo que Mm. pasa es que en Venezuela hay un caso especial en el que los precios son absurdamente altos, ¿sí? Bueno, pero es que a mí Y eso en los es, Estados Unidos me parece absurdamente alto que tú compres un Lysol a $2 y lo vendas a 80. Entonces pero te también lo puedes comprar, ¿no? yo me lo puedo, claro que me lo puedo pagar. O sea, claro, y de seguro el venezolano Ese, también se lo puede pagar, pero ¿al precio de qué? ¿Qué dejo de comprar por pagar eso? Que es el caso de Venezuela. claro, pero es que claro, ese es el caso de Venezuela, pero en el caso de Estados Unidos, donde hay muchas empresas, donde hay mucha competencia, tú te lo puedes pagar, ¿sí? Ajá. Precisamente porque ese nivel de competencia que hay trata de que esos aumentos de precios, producto de esa demanda que se agrega a la economía, no sea tan alto. Sí, ¿cómo lo ve Dakar? Esta de los controles de precio es lo que decía Bastiat de lo que se ve y lo que no se ve. Ujú. Que Ajá, los precios sí, cierto. la, son la patología del sistema económico. Entonces, cuando el Estado interrumpe un precio, pasa todo lo que acaba de decir Nixon. Pero es que el precio es la consecuencia ya del sistema económico que tienes. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es salirse de toda la cadena de distribución, de todo el mecanismo de producción, para que los precios sean reales, porque es que en Venezuela no hay precios reales de prácticamente Ese es nada. el tema, Sí. sí. Entonces, una de las cosas, hace más de 20 años, cuando teníamos un país deficiente, pero un país por lo menos, yo decía que lo primero que hay que hacer es poner la gasolina a precios internacionales, porque es que no sabemos cuánto cuesta nada. Sí. Porque si la gasolina está regalada, ¿cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta un vehículo? ¿Cuánto cuesta un pasaje? No lo sabemos porque todo está distorsionado. Yo no encuentro ninguna razón moral, ninguna, para que el gobierno interfiera ni en trabas económicas, ni en aranceles, ni en tasas, ni mucho menos en control de precios, Ajá, evidentemente. pero Exacto, te sí, refieres a tiempos de crisis también, es decir, estamos en una sí, crisis. sí. Me refiero ¿Te refieres a una crisis económica o una crisis de estas que la podríamos llamar crisis humanitaria para ponerle una sí, etiqueta más vinculada al tema de la salud? Y el hecho de que hay personas que no pueden acceder a las cosas que van a necesitar para recuperarse. Y yo creería
que cualquier persona que está en una buena condición no quiere verse, para ponértelo así, yo estoy en mi casa y estoy muy bien y mi vecino está demasiado mal y yo no quiero, y él está infectado y yo no. Yo creo que precisamente en países en donde la abundancia es la regla, como los Estados Unidos, la buena voluntad es una vaina prácticamente automática. Entonces, yo voy a querer, ¿cómo se llama? Ayudar a mi vecino en aras de que no me vaya a contaminar a mí. Pero eso no lo vemos en Venezuela, porque en Venezuela es prácticamente una jungla. Entonces, ¿qué juego tiene el Estado en la jungla? Sabemos que es un Estado criminal, ¿no? Pero es una jungla. No sé, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que hay bastante solidaridad en Venezuela. ¿Te parece? Sí, yo también lo creo, sí. Ok, no, te lo digo, ¿sabes? Porque mi opinión sobre parte todo, del hecho de la rabia que surge en redes sociales por los bachaqueros y todas estas cosas. O sea, eso es lo que yo te estoy diciendo. Estoy partiendo de la data que yo manejo en redes sociales. No, bueno, pero el bachaquero le vende, yo qué sé, lo que compró a 10, lo vende a 100 al que no conoce. A su hermana se lo regala, a su papá se lo regala, a su hijo ya ni te digo. A mí me parece también eso, pero a la gente no le parece eso. O sea, a la gente no le parece eso. Lo que pasa es que el tema de la intervención se hace mucho más, digamos, doloroso o mal en una situación como esta y en un país como en Venezuela, precisamente porque los productos desaparecen. ¿Sí? Bueno, hay una porque cosa. La regla de la economía es que si tú intervienes un precio, la actividad sobre ese producto que tiene ese precio que tú interviniste, desaparece. Y entonces el producto como consecuencia también desaparece. Entonces, ¿qué más daño que no haya alcoholes o que no haya... por lo menos un bachaquero te lo vende caro, pero lo tienes. ¿Sí? Bueno, fíjate una cosa, a ver. En una situación como esta, donde el Estado ha tomado la decisión de que todo el mundo se quede en su casa, pues hay gente que no puede trabajar. Por ejemplo, un taxista, un conductor de Uber. O sea, el que tiene el restaurancito que estaba esperando que llegara el sol por fin ahora en marzo y ahora lo mandan a cerrar. Entonces, ahí lo que tiene, el Estado está interviniendo en la economía forzosamente. O sea, no hay manera de que el Estado existiendo no intervenga en la economía con impuestos. Porque para que el Estado exista tiene que haber impuestos. Y los impuestos son la forma que tiene el Estado de intervenir en la economía. Yo sería partidario, entonces, de que los impuestos se suspendan. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo y me criticaron en Twitter. Una contadora. Yo dije, con razón, usted es contador y yo administrador, por eso yo sé qué hacer con los números y usted hace los números. Claro. Lo que pasa es que no sabemos en qué parte de la curva del Laffer estamos. Entonces, cuando bajen los impuestos, no sabemos si el Estado va a bajar los ingresos o van a subir los ingresos del Estado. Evidentemente, yo sería partidario de que se haga la estimación. Mire, por esta bajada de impuestos durante este tiempo vamos a dejar de recibir 100.000 millones de dólares y se buscan las partidas presupuestarias del Estado para bajar el gasto en esa misma cantidad. Porque si no, lo que estamos haciendo es diferir los impuestos a futuro. Claro, bueno, fíjate que esa era la propuesta que yo hacía y justamente lo conversaba aquí y les decía cuando vi que la Reserva Federal quería meter 50 billones de dólares o algo por el estilo, y 500 billones creo que metió, que si uno ve la gráfica, el rally duró 15 minutos y después se fue para abajo, no sirvió prácticamente para un coño, pero esa también es una forma entonces de devolución de impuestos. Entonces hay como distintas formas, fíjate, yo no regulo precios, pero entonces te pago los salarios que no estás devengando porque no puedes trabajar. Coño, eso es una devolución de impuestos prácticamente, ¿sí me explico? Entonces, no regules los precios, pero dame la plata que necesito para comprar. Bueno, hay como que distintos métodos en la economía.